Muy buenos días. Quiero saludar a toda la audiencia que en estos momentos se da cita también a través de la página Facebook de la Facultad de Ciencias Económicas, una cita para tratar temas académicos, empresariales y también económicos. En esta oportunidad, darle la bienvenida a nuestros dos panelistas que vamos a tener en esta mañana, no sin antes hacer la invitación a los docentes, a los estudiantes y al público en general para que sigan esta transmisión y poder compartir temáticas de interés muy importante para la academia, para los negocios y también para fortalecer la actividad académica y de formación de nuestros profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En esta mañana en el programa Actualidad Académica, Económica y Empresarial, tenemos un invitado especial. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Marcelo Áñez Mayer, un profesional de esta universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, quien nos va a exponer o nos va a compartir una temática de parte de la experiencia que tiene como profesional en el medio y vamos a tratar el tema de experiencia de adaptación de los negocios en Santa Cruz de la Sierra. También tenemos a nuestro colega docente de la Facultad de Ciencias Económicas, quien estará en calidad de moderador, el licenciado Teófilo Caballero. Brevemente voy a hacer la presentación de nuestro expositor, el ingeniero Marcelo Áñez Mayer. Es ingeniero comercial de profesión, líder en los negocios con amplia experiencia nacional e internacional en importantes firmas de renombre también y de mucho aporte dentro de lo que es los negocios. Multinacionales como DHL, PepsiCo y Avon han contado con la participación en calidad de CEO y director de estas importantes instituciones dentro del medio internacional por parte del ingeniero Marcelo Áñez. También es escritor y ha publicado muchos artículos dentro de diferentes ámbitos de los negocios y también aporte para lo que es el desarrollo de aportes en el medio empresarial. Esta mañana quiero presentarlo en primera instancia, ingeniero Marcelo, para que pueda dirigirse y saludar a nuestro público que nos está siguiendo a través de la página de la facultad. Son estudiantes, docentes y también público en general, con los que a posterior usted va a compartir algunas inquietudes dentro del marco de la temática que usted va a disertar en esta mañana. Muchas gracias, ingeniera Borja, muchas gracias por esas palabras tan amables. Un placer estar acá. Para mí es especial esta facultad, esta universidad, les tengo mucho cariño, como bien decía, yo me formé y bueno, voy a tratar de transmitirles un poco de lo que ha sido mi experiencia, la visión que tengo de lo que nos está pasando hoy día y lo que nos espera a futuro, resaltando un poco las oportunidades, ¿no? Así que mucho gusto nuevamente y un saludo para todos los estudiantes y los docentes que nos están mirando. Muchísimas gracias. Asimismo, vamos a tener en calidad de moderador a nuestro colega docente de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. Ustedes lo conocen, el licenciado Teófilo Caballero, quien nos hará de moderador en esta temática de exposición para compartir con ustedes. Él es licenciado en Economía, ha sido vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia y actualmente ejerce la docencia en la Facultad de Ciencias Económicas y asesor también en diferentes instituciones, además de un excelente docente que tenemos dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Su gran aporte es poder participar en estos diferentes eventos y podernos fortalecer, ampliar y ante todo contextualizar temáticas que son de interés para la academia. Muchísimas gracias, licenciado Teófilo, por acompañarnos en esta mañana. Por favor, diríjase a los estudiantes y docentes. Gracias, querida ingeniera. En realidad yo de antemano felicitarle a usted por esta iniciativa, por poner este tipo de actividades en las nubes, adaptándose a las circunstancias en las cuales estamos viviendo, ¿no? Excelente lo que está haciendo
hay que seguir adelante porque creo que este camino de la virtualización de la clase semipresencial es algo que está llegando para quedarse. Y yo me siento satisfecho porque nosotros somos la facultad líder de nuestra universidad estatal. Entonces eso nos genera a nosotros una gran satisfacción y por eso es que le agradecemos por ese empeño, por ese trabajo, porque nada es fácil, todo cuesta. Somos un país con tendencia a la burocratización y, y bueno, aquí estamos ya participando de este evento. Un gran saludo para Marcelo Áñez. La verdad que para nosotros que somos profesores de hace muchos años aquí en La Gabriel es importante y más que todo satisfactorio tener a nuestros productos, porque en realidad Marcelo es un producto de esta facultad, hace unos 24, 25 años que egresó, digamos, dejó de ser estudiante y hoy en día es un profesional exitoso, ¿no? Funcionario de importantes empresas nacionales, de empresas multinacionales, porque no es fácil llegar a engranar en el circuito internacional, ¿no? Para un boliviano, para un cruceño especialmente. Y por eso es que nosotros tenemos la satisfacción de estar presente en este tipo de actos y muy agradecido con Marcelo y felicitarlo de antemano por todos los logros y los éxitos personales que ha logrado él, porque yo creo que esta clase de personas tienen que ser émulos para los jóvenes, para los estudiantes, que el que quiere puede, ¿no? Pero para poder hay que sacrificarse y los que vivimos en regímenes liberales pues sabemos, ¿no es cierto?, que nuestro esfuerzo propio, nuestro sacrificio personal a la larga se ve coronado con los éxitos en la vida empresarial. Así que gracias, ingeniera, por tomarnos en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado, por esas palabras. Bien, sin más preámbulos, quiero ceder la palabra a nuestro invitado de hoy, al ingeniero Marcelo Áñez, para poder compartir la temática sobre el tema de las experiencias de adaptación de los negocios en Santa Cruz de la Sierra. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dar inicio entonces a lo que es la conversación, digamos, que vamos a tener hoy día. Yo voy a hablarles un poco de la experiencia y la visión que tengo, tanto del presente como del futuro, de lo que es esta pandemia, cómo nos impacta y cómo esto también puede ser una oportunidad para la reinvención de los negocios acá en Santa Cruz, ¿no? Hablando localmente. En principio yo quiero plantear el tema de que, o entender un poco cuál era el escenario pre-pandemia, ¿no? Nosotros antes de la pandemia, es decir, antes del mes de marzo, antes de la quincena de marzo para atrás, era evidente que Bolivia venía con un rezago en lo que es la transformación digital respecto a la región, digamos a Latinoamérica y al mundo. Entonces, lo que hizo la pandemia, o mejor dicho, el escenario en el que llegó la pandemia, nos mostraba que mientras en el mundo se cerraban las grandes tiendas por departamento, incluso los centros comerciales venían cerrando en Estados Unidos, en Europa, por el avance imparable que estaba teniendo el comercio electrónico, principalmente gigantes como Amazon, Alibaba e incluso Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa argentina, por si acaso. Entonces, todos ellos que son empresas importantes, jugadores importantísimos en el e-commerce, venían poniendo en situación muy difícil a lo que eran los canales tradicionales como los shoppings, los retailers, ¿no? Y nosotros en Bolivia estábamos festejando que se estaban abriendo cada vez más centros comerciales muy grandes, centros de compra muy grandes, ¿no? Entonces, ese era el estado en el que nos encontró la pandemia. Solo para darles un dato, en Bolivia hoy en día existe poco menos de 200.000 tarjetas de crédito. Eso quiere decir que el 2% de la población de Bolivia o menos utiliza tarjetas de crédito. Eso habla de un rezago, ¿no es cierto? De un rezago justamente en la economía digital del mundo, y Bolivia estábamos así, atrasados. Hay un 45% que utiliza tarjetas de débito hoy en Bolivia, un 45% de la población, que eso está más o menos de la mano con lo que se estima que es la economía formal. Lo otro, que es la economía informal, sigue siendo la mayor parte, digamos, de Bolivia.
Ustedes acuérdense también que hasta antes de la pandemia, estoy centrándome todavía en el escenario pre-pandemia, los bancos tenían bloqueos, o sea, bloqueaban las operaciones por Internet y uno como cliente tenía que llamar al banco y pedir por favor que le liberen, digamos, esa restricción por un tiempo limitado. Entonces, lo que pasaba era que justamente los bancos hacían esto para prevenir fraudes. Ustedes se acuerdan, por ahí ya sé que la mayor parte de nuestro público es joven, pero hace años atrás hubieron bastantes casos muy sonados en Santa Cruz de clonación de tarjetas. Entonces, todo este rezago tecnológico que estábamos viviendo y este tipo de situaciones fraudulentas generaban una desconfianza general hacia lo que era el uso de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito para pagar por Internet. Teníamos temores fundados, razonables, de que la gente nos pueda robar la identidad y robarnos el dinero, ¿no? Entonces, todo eso frenaba, digamos, la transformación digital, que el mundo ya venía ciertos pasos adelante. Obviamente llegó la pandemia, nadie vio venir la pandemia. Yo creo que se puede trazar una similitud entre lo que fue la llegada de esta pandemia, como por ejemplo el ataque a las Torres Gemelas en septiembre del 2001. Entiendo otra vez que el público es joven, estamos hablando ya de 19, 20 años atrás, pero ese fue un evento que nadie vio venir, que nadie sospechó y realmente cambió el mundo para adelante. Y esto también va a pasar hoy día con la pandemia. Entonces, en un sentido, digamos, histórico, es un momento disruptivo el que estamos viviendo, porque de aquí para adelante las cosas van a ser diferentes. Ahora bien, vamos al escenario actual. Hace poco en una importante revista americana que se llama The Economist, Bill Gates, ustedes saben que Bill Gates de Microsoft también tiene una fundación donde invierte mucho dinero para investigar justamente el desarrollo de vacunas y tratamientos para infecciones, y de hecho él, hay una TED Talk por ahí que muchos de ustedes han visto seguramente, es una de las pocas personas que advirtió de que esto podía pasar. Entonces él, que sabe bastante del tema, decía hace poquito, la semana pasada, decía que los países desarrollados acaban de superar el pico, digamos, más alto de la pandemia, y los países menos desarrollados estamos empezando recién a enfrentar este pico más alto, y él estima, desgraciadamente y lamentablemente, que a nosotros nos va a ir peor, por muchas razones, ¿no? Por los sistemas de salud más precarios, por la misma cultura nuestra, de la población que a veces es un poco más indisciplinada, y por una serie de razones. Y esto es algo bien importante que me impactó cuando lo escuché, lo leí. Dice Bill Gates, no va a haber regreso a la normalidad mientras no haya vacuna. Tan sencillo como eso. Y esta vacuna probablemente recién se va a estar fabricando en el segundo semestre del 2021. Es decir, estamos hablando de una vacuna para 5.000 o 6.000 millones de personas. Tiene desafíos logísticos importantísimos. Y yo señalo este punto porque muchas veces uno, por el estado psicológico de la negación, porque es demasiado terrible la situación que vivimos, incluso cuando empezamos la cuarentena, cree que esto va a terminar pronto, y no va a terminar pronto. Esa es una realidad, no va a terminar pronto y vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con esto por un tiempo. Desde ese punto de vista, y un poco asentando ya en lo que es lo local, yo recuerdo justamente en la quincena, por el día 20, 25, fines de marzo, cuando se empezó a decretar, pasábamos de la cuarentena parcial a la cuarentena rígida, hubieron algunos negocios que simplemente cerraron la puerta y dijeron, bueno, nos vemos después de la cuarentena. Y hubieron otros negocios que batallaron y trataron como sea de reinventarse y seguir adelante. Yo creo que estando parados donde estamos hoy en día, esa estrategia de cerrar la puerta del negocio hasta que pase la cuarentena fue una estrategia errada, y fue una estrategia exitosa la de tratar de reinventarse y luchar, como justamente lo ha hecho, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, dando un paso tecnológico y no quedarse de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque justamente volvemos para lo que comentaba hace un momentito, la normalidad como nosotros la conocíamos no va a volver pronto. Entonces es importante seguir luchando, seguir remando, seguir reinventándose. Voy a citar como ejemplo por ahí de estas dos estrategias diferentes en lo local. Una, básicamente les cuento por ahí una cosa más personal, ¿no? Pero yo venía pensando hace rato en cambiar de colchón, pero ya está lleno de bolas, no me deja dormir, así que estuve cotizando, y en plena pandemia llamé a la empresa, le digo, bueno, mire, ¿cómo hago para comprar un colchón? Quiero comprar. No, me dice, le vamos a mandar un catálogo, o sea, físico,
usted tiene que hacer una transferencia y después de eso la factura se la entregamos cuando pase la cuarentena y usted tiene que encargarse de ir a recoger a nuestro almacén el colchón. No, imposible. O sea, me pusieron un montón de dificultades y yo lo entiendo, ¿no? Porque esta empresa tomó la actitud de vamos a cerrar todo hasta que termine la cuarentena. En cambio, un caso diferente, mejor dicho, exitoso, que yo lo conozco más o menos de cerca, puedo citarla acá, digamos, la empresa Herbalife. Herbalife, cuando cerraron con la cuarentena, ellos rápidamente se reinventaron y activaron un portal digital, una página web para recibir los pedidos. Se podía pagar en línea, por supuesto, o por transferencia electrónica, y también habilitaron un servicio de entrega a domicilio, ¿no? Y el envío de la factura digital. Ustedes saben que ya hace tiempo, no es de ahorita, hace como un año atrás o 2 años atrás, existe la facturación electrónica en Bolivia. Es decir, un archivo PDF se genera, que es la factura, y lo mandan a uno por correo electrónico, y ese archivo PDF tiene un código QR, y eso es perfectamente válido para impuestos nacionales. Entonces, nosotros sí habían cosas que ya estaban listas acá, que era una tendencia que ya existía, pero venía muy frenada. Entonces, menciono estos 2 casos como un caso yo creo errado, de cerrar la puerta hasta que pase la cuarentena, porque esto es evidente que va a durar un buen tiempo más, y un caso de éxito de justamente de entender que esto no va a pasar pronto y tratar de reinventarse rápidamente. Entonces, yo estaba hablando hace ratito de lo que era el escenario de la prepandemia. Después les hablé de cuál es, como veo yo, el escenario de la pandemia. Y tomando en cuenta eso, creo que es importante entender cuál es el impacto en los negocios. La pandemia tiene un impacto en los negocios y ese impacto no es igual para todos los negocios, es un impacto diferente. Yo creo que tiene un gran impacto negativo la pandemia para las aerolíneas aéreas, para los hoteles, para los restaurantes, los gimnasios, los bares, los cines, el turismo en general, los eventos en general y también en general los negocios pequeños y medianos que tienen menor capacidad para solventar los costos de un negocio cuando hay una drástica caída del ingreso, ¿no? Creo que hay un impacto medio, no digo que no lo haya, hay un impacto medio, por ahí en todo lo que es la cadena productiva de alimentos. Los supermercados tienen que seguir abiertos, siempre se emitieron permisos para la agroindustria, para la ganadería, porque eso tiene que continuar porque la gente tiene que comer básicamente. Entonces sí hay un impacto, por supuesto, nadie está libre del impacto, pero ahí es un impacto medio, digamos, ¿no? La parte de la cadena productiva de alimentos. Y aunque les parezca, por negocios que están igual o mejor que antes con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son farmacias, ivermectina, hidrocloroquina, todo tipo de medicamentos, ¿no? Paracetamol. Están los servicios médicos, por ejemplo, ahorita con las pruebas para COVID, los reactivos, está la provisión de insumos médicos, ni hablemos de lo que es la importación de barbijos, de oxímetros. Entonces eso, hay muchísima importación de China de insumos médicos. Los servicios de limpieza, por ejemplo, para las empresas que están requiriendo desinfectar periódicamente todas las oficinas para preparar el regreso a esta cuarentena que ahora se va a llamar flexible o dinámica, y por supuesto los servicios de entrega a domicilio. Entonces, con esto quiero marcar que la pandemia, por supuesto que impacta muy fuerte, y probablemente el mayor impacto es negativo en la economía, eso seguro, y en el empleo, pero el impacto no es el mismo para todos los negocios. Hay negocios, seguramente la mayoría, que tienen un gran impacto negativo, hay otros que tienen un impacto medio, y hay otros que no tienen impacto o incluso tienen un impacto positivo, ¿no? Hay negocios que prosperan durante la pandemia, y yo creo que por ahí como estudiante uno debería ir mirando eso, porque creo yo que hoy en día el estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Gabriel tiene que salir con una mentalidad emprendedora, ¿no? Antiguamente probablemente había un cierto sesgo, no en la Gabriel, en otras universidades estatales, donde a veces la aspiración era ser un empleado público o un empleado privado. Entonces ahora creo que el espíritu de emprendedor tiene que ser alentado. Bien, entonces yo hablaba del efecto diferente en cada negocio y quería que ustedes tengan claro, quería transmitir la idea, que básicamente hay un criterio. El negocio es más impactado negativamente si requiere de aglomeraciones y cercanía física. Ese negocio es el más impactado. Y los negocios que son menos impactados son los que tienen más orientación a la salud o que tienen o requieren menor cercanía física.
Por eso los negocios de importación, de movimiento de carga, de entrega a domicilio, en realidad ahorita están experimentando un boom, digamos, ¿no? O sea, están realmente en una bonanza. Y los negocios, por otro lado, que requerían o que estaban construidos para tener cercanía física, como ir al cine, como ir a un restaurante, como ir incluso al gimnasio, lastimosamente son los que más sufren, ¿no? Los viajes, por supuesto, también sufren, las aerolíneas, los hoteles de primero. Entonces, con esto yo no quiero decir que la necesidad de contacto humano, de la cercanía física va a desaparecer. No va a desaparecer nunca porque es una necesidad humana. Lo que sí va a pasar es que durante un tiempo, mientras dure la pandemia, estar juntos físicamente como hacíamos antes, el contacto humano, va a ser un lujo que nosotros vamos a poder darnos solamente alguna vez, de vez en cuando, y bajo estrictas medidas de bioseguridad. Bien. Con esto yo no quiero decir que hay una oportunidad para todo el mundo. Lastimosamente muchos negocios probablemente vayan a desaparecer. Esa creo que es una realidad porque esto es muy duro lo que está viviendo, pero también hay oportunidades para otros negocios, ¿no? Ahora, ¿cómo veo yo el futuro de los negocios en Santa Cruz? En principio, creo que hay que comprender que la pandemia lo que va a hacer es que no es que va a ser un corte, un borrón y cuenta nueva. La pandemia va a acelerar tendencias que ya estaban en el mundo y en Bolivia. Y una de esas tendencias, por ejemplo, es el comercio electrónico. Es ir de lo cercano, de lo físico a lo virtual. No es ninguna novedad lo que estoy diciendo, no es ningún descubrimiento, es casi una obviedad, pero esa obviedad va a ser una realidad muy presente aquí para adelante. Entonces ahora uno todo lo tiene que pensar de manera digital, ¿no? Sin embargo, cuando la pandemia pase, hay cosas que como decía el licenciado Caballero, el licenciado Teófilo, hay cosas que ya llegaron para quedarse. Por ejemplo, el horario continuo. Yo no creo que el horario continuo vaya a tener reversa ya, digamos, porque es mucho más productivo y acá fuimos reacios a adoptarlo. Entonces, ahora que lo estamos adoptando de manera forzosa, porque eso reduce un poco las probabilidades de contagio, yo no creo que eso vaya a cambiar cuando superemos la pandemia. Me parece también que hacer virtual y remoto lo que antes era innecesariamente presencial es algo que va a ser adoptado ya como un hábito de las personas. Yo recuerdo a veces que habían reuniones en el centro, yo no tenía que conducir, podía tardarse una hora y media con el tránsito. Eso ahorita ya a nosotros nos parece una locura, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese uso racional del tiempo, ese valorar el tiempo, es algo que también va a quedar. Y también creo que algo que va a quedar después de la pandemia va a ser algo, por ahí un cambio más cultural, que es la importancia de ahorrar y tener liquidez para las emergencias, ¿no? Creo que esta pandemia nos agarró a muchas personas, a casi todas las personas de sorpresa y no tan bien preparados. Entonces, a veces la cultura que tenemos en Santa Cruz de derrochar y gastar todo lo que nos cae en las manos es algo que tenemos que reevaluar porque sucesos como esta pandemia nos muestran la importancia de tener una red de seguridad, una disciplina financiera personal. Bien, ahora no creo tampoco que todos los negocios en Santa Cruz vayan a cambiar mucho. Me parece que hay sectores tradicionales de los que siempre ha vivido Santa Cruz, como la ganadería, la producción de soya, los ingenios azucareros. Probablemente ellos no vayan a cambiar mucho, porque salvo ser más eficientes, pero no me parece que vaya a haber un gran cambio por ahí. Sin embargo, donde sí creo que va a haber un cambio, que es global y que por supuesto nos va a afectar a todos, es que creo que el mundo va a ser menos globalizado y va a tener menor dependencia a la manufactura china, por varias razones, ¿no? O sea, ahorita hay una cierta hostilidad, digamos, por llamarlo de alguna manera, hacia China, porque con razón o no, hay gente que considera que el virus se originó ahí, que el gobierno chino no lo manejó correctamente, pero más allá de esa percepción que puede ser subjetiva, lo que sí creo que va a ser un hecho es que hoy en día todo el mundo depende de los insumos médicos que fabrica China y China está saturado. Entonces hoy es muy difícil obtener barbijos, obtener respiradores. Nosotros lo hemos visto en la prensa, toda la odisea que eso representa. Y quienes estamos por ahí ligados al rubro de la logística internacional, lo entendemos perfectamente, lo hemos visto. O sea, China está saturado porque está abasteciendo a todo el mundo. Entonces me parece que el mundo que viene va a ser menos dependiente de China y eso es una oportunidad porque significa que las manufacturas se van a localizar de manera más próxima. Probablemente en Bolivia empiecen a haber producciones que antes eran importaciones de China. Y eso también es una oportunidad. Por ejemplo, yo veo que
que los barbijos, como los conocemos, los barbijos quirúrgicos que usamos, actualmente la mayor parte son importados de China, si no la totalidad. Y no hay ninguna razón para que no se puedan fabricar en Bolivia. De hecho, el barbijo pronto va a pasar a ser una prenda de indumentaria y va a tender seguramente a hacerse barbijos reusables, de tela, con diseños bonitos que sean parte de la indumentaria de la persona. Porque, repito, esto no va a pasar pronto, quedan varios meses por delante y justamente como oportunidad, ya de hecho lo he visto en Bolivia que está surgiendo, la fabricación local de barbijos es una oportunidad. Y hay otras oportunidades también, ¿no? Por ejemplo, hay servicios de salud o pueden desarrollarse servicios de salud que hagan un diagnóstico rápido de los empleados antes de entrar a las empresas para ver si tienen sintomatología de COVID. Ese es un servicio que se puede prestar a las empresas que hoy en día no existe. Otro servicio que se puede prestar a las empresas que hoy en día no existe, por ahí es el apoyo psicológico online para los trabajadores enfermos de COVID o para las personas que están afectadas, angustiadas por tanta incertidumbre, encierro. Entonces hay muchas oportunidades que también presenta la pandemia. Eso implica que justamente vamos a dar un retro, por decirlo así, a la globalización. El mundo va a ser menos globalizado, va a vivir un poco más encerrado en sus fronteras, un poco como era en los años 80, en los años 70. Creo que vamos hacia eso, hacia una desglobalización de aquí para adelante. Por supuesto, no va a haber marcha atrás con la digitalización de los negocios y creo que también las personas tienen que estar atentas, el joven tiene que estar atento a las inversiones que se van a hacer desde el Estado, ¿no? Porque no es ningún secreto y va a pasar también en Bolivia lo que ha estado pasando en Estados Unidos, en donde es el Estado el que acude al rescate de la economía e inyecta muchísimos recursos. De hecho, hay un plan de reactivación de empleo que sacó hace poco el gobierno, que tiene incluso apoyo de emprendimiento con 100 millones de bolivianos. Entonces, esas son oportunidades para la gente joven, ¿no? Son oportunidades y hay que estar atentos porque eso va a continuar. Yo quería citar por ahí un ejemplo que me parece un caso de éxito, que lo he visto más o menos de manera cercana, y se refiere a un negocio que uno diría es un negocio tradicional, ¿no? Por ejemplo, la comercialización de ganado. Ahí dentro del modelo de negocio de la comercialización del ganado vacuno, sobre todo, hay remates de ganado. Ustedes se acuerdan que los remates de ganado a veces se hacían en la feria de exposición, en otros salones así grandes. Mucho de estatus también, ¿no? Mucho de estatus, eminentemente presencial, porque básicamente el ganadero es una persona más tradicional por ahí que una persona con un perfil más urbano. Y esto se vio tremendamente afectado, ¿no? Entonces una empresa, bueno, la voy a mencionar, tengo la autorización de su gerente, que se llama Fercogan, yo lo seguí de cerca. Ellos lo que crearon fue rápidamente a digitalizar los remates de ganado. Entonces lo hicieron a través de Facebook Live, con una plataforma más profesional que se llama Wirecast, que le da un aspecto de producción televisiva, y básicamente empezaron a mandar masivamente por WhatsApp a sus clientes que iban a estar en un remate en Facebook Live en tal fecha y con publicidad pagada en redes sociales y todo eso. Entonces, con los contratos digitalizados y de esa manera ellos han podido sortear o están empezando a sortear esta pandemia de manera medianamente exitosa, digamos, ¿no? Entonces creo que es muy meritorio estos casos, como yo resaltaba también el de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, como el caso de Herbalife, como el caso de Fercogan, que son empresas que han entendido la importancia de reaccionar a tiempo, de dar pelea, de dar batalla, y que han entendido correctamente que lamentablemente este escenario de la pandemia lo vamos a tener por algunos meses más, y que hay cosas que ya no van a volver para atrás. Entonces justamente encontrarle esta salida, virtualizar lo que antes era físico, lo que antes era tradicional, creo que va a ser el camino de muchos negocios o directamente a la reinvención total. Yo quiero concluir esta breve presentación diciendo lo que obviamente es claro para muchos de nosotros. Sin duda que este es un tiempo difícil, es muy desafiante, pone a prueba a todas las personas, a todos nosotros, porque está lleno de incertidumbre, ¿no? y de cambios profundos. Entonces, los cambios no son todos para mal, también traen oportunidades.
es tiempo de reinventarse, es tiempo de ser creativos y sobre todo para la gente joven, ¿no? Que para la gente joven tiene una vida por delante y el mundo ahora le ha puesto esta situación, entonces hay que estar atentos a cómo poder contribuir a la comunidad y también crearse una base de sustento propio. Con eso yo concluyo, ingeniera Borja, licenciado Caballero, y bueno, atento a las preguntas o consultas que puedan surgir. Eh, Muchísimas gracias, ingeniero Marcelo. La verdad le comentaba que usted ha puesto en contexto todo la cultura empresarial, cómo va a ir evolucionando, cómo los negocios van a ir reinventándose. Y evidentemente en los últimos meses hemos visto una rápida adaptación de muchos negocios, especialmente en el área de confección, como usted lo decía. Y eso también al mismo tiempo se convierte en una ventaja y creo que es una característica de repente no tan desarrollada, pero por actuación innata que tienen nuestros emprendedores bolivianos, los cruceños en particular, el poder tener un rápido proceso de adaptación, de cambiar. Y yo he podido ver mucho en el tema de los negocios de confección y de hecho nosotros desde la facultad hemos estado incentivando, adquiriendo productos, por ejemplo, de emprendedores que tenemos en la misma facultad y hemos visto una adaptación, un aprendizaje que es digno y se convierte al fin y al cabo en un valor diferencial dentro de lo que son los emprendedores bolivianos. Y esa va a ser la tendencia, la verdad que sí, ¿no? Bien, está el licenciado Teófilo, nos gustaría que usted pueda compartir y comentar las temáticas de exposición del ingeniero Marcelo Áñez. Gracias, ingeniera. Yo destaco dos aspectos en lo que ha hablado el ingeniero Marcelo Áñez. Uno, de que la normalidad va a demorar, lo que quiere decir de que las personas, los emprendedores y las empresas van a tener que adecuarse a estas nuevas circunstancias para lograr reflotar en esta crisis. Destaco también el hecho de que el sistema financiero haya ampliado su bancarización en la cuestión digital, ¿no? Porque eso ha hecho también de que muchas personas que antes, por ejemplo, que pagaban sus servicios básicos en forma presencial, haciendo colas y todo lo demás, hoy lo hace, digamos, en forma de transferencia electrónica. Creo que y muchas empresas han adoptado esa modalidad, ¿no? Del comercio electrónico también. Y creo que ese es el rubro y ese es el camino que tienen que seguir muchos de los negocios adaptándose a esta coyuntura. Yo un poco hago un diagnóstico que es la situación del entorno económico. Lastimosamente el entorno económico en el cual estamos no es muy favorable. Este año, por ejemplo, el crecimiento económico hasta abril tiene una caída, una contracción económica de 5,6% del PIB. Estamos hablando de enero hasta el 30 de abril de este año. Y ese es el crecimiento más bajo, o mejor dicho, la contracción económica más baja que ha tenido Bolivia en los últimos 60 años. Es decir, esta caída incluso del crecimiento es tan fuerte y tan grande, más grande que la que nosotros tuvimos en la época de la hiperinflación entre los años 1982 y 1985. Entonces, la pandemia que prácticamente ha semi-paralizado la economía, prácticamente ha sido la cereza sobre la torta, porque no nos olvidemos que antes de la pandemia, hasta diciembre de 2019, ya veníamos arrastrando una serie de alteraciones macroeconómicas. Por ejemplo, el crecimiento de la economía a diciembre de 2019 fue el 2,2%, que fue el crecimiento más bajo después del 2001.
teníamos también una balanza comercial negativa durante 5 años consecutivos, que eso es lo que fundamentalmente ha mermado las reservas internacionales del Banco Central, ¿no? Ha dificultado los saldos que tiene la balanza de pagos y por supuesto un déficit fiscal del gobierno, que eso es lo que muy poco lo toman en cuenta y casi no lo analizan. Y eso se debe fundamentalmente a que como los cruceños vivimos alejados, ¿no? Nuestra economía se mueve en base fundamentalmente a la creatividad, al emprendedurismo, porque el 93% de la cruz se genera en el ámbito privado y un 85% corresponde a micros y pequeños empresarios, más que todo micros empresarios que en realidad son los trabajadores cuenta propia, ¿no? Que esa es la gran fortaleza de Santa Cruz y esa es la línea precisamente que yo escucho de los profesores de la carrera de ingeniería comercial, de tratar de buscar ya emprendedores y no precisamente empleados para el sistema, ¿no? Porque esa es la tendencia y esa es históricamente la línea que ha seguido la economía cruceña por las características que ha tenido de aislamiento, ¿no? De marginación que ha habido en Bolivia, natural que ha habido contra Santa Cruz, porque en realidad nosotros como departamento, si bien es cierto hemos nacido con Bolivia en 1825, pero en realidad nosotros no hemos vinculado a Bolivia recién hace 55 años, 60 años, porque no existíamos nosotros en Bolivia. Siempre lo digo esto porque vivíamos aislados en el monte, perdidos en la selva. Y entonces eso ha provocado, ¿no? Eso ha creado la cultura, por ejemplo, del esfuerzo propio, del emprendedurismo, de la creatividad, y de que ante ese panorama tan complicado que nos está dejando esta pandemia, que ya venía ya, o sea, porque como yo digo, esto es solamente la cereza sobre la torta, porque este país ya venía mal, terminamos mal el año 2019 con todos los indicadores en contra. Entonces, queda claro de que Santa Cruz, a diferencia de Bolivia, se caracteriza precisamente porque la iniciativa privada es la que mueve a muchos sectores de la economía. Nosotros no vivimos del gobierno, como departamento no tenemos la dependencia exclusiva de un recurso natural, como por ejemplo Potosí, Oruro, o la misma La Paz, que depende, por ejemplo, de la minería, o el caso vive de las exportaciones de gas natural. Nosotros tenemos una economía más amplia, en los economistas cepalinos, una economía de base mucho más ancha, donde hay mucha participación de diferentes sectores y que precisamente ese es el elemento central que atrae a la migración del occidente hacia Santa Cruz, porque el crecimiento poblacional que nosotros tenemos y vamos a tener eso es inevitable precisamente por esa diversificación económica que nosotros tenemos, iniciativa privada y del emprendedurismo de la gente. Entonces, ante ese panorama y con lo que nos ha hablado Marcelo Áñez, nos ha descrito muy bien, aprovechando la experiencia que él ha tenido, no solamente acá, digamos, en el contexto nacional, sino también a nivel internacional. Yo me permitiría plantearle dos interrogantes. Uno, desde su óptica como ingeniero comercial, ¿cuál ve, cuáles serían aquellos sectores menos afectados, los sectores que más rápidamente se van a adaptar a esta nueva normalidad que vamos a empezar a vivir, ¿no? Y otro elemento sería, porque también se ha referido al caso de la China, de que va a haber una tendencia mundial a tratar de liberarse de la dependencia china, de la dependencia de los productos, pero que en el caso boliviano yo un poco lo vinculo también a un proceso electoral, porque desgraciadamente todos los acontecimientos económicos están subordinados a los aspectos políticos, ¿no? Nosotros tenemos un proceso electoral, entre comillas, que se va a realizar el 6 de septiembre y que también puede marcar y definir todas estas cosas, ¿no? O sea, hablo concretamente, hay un partido, el Movimiento al Socialismo, que siempre ha estado en contra de la iniciativa privada, le ha puesto trabas. Por ejemplo, el caso de Santa Cruz, vetó las exportaciones cruceñas durante más de 10 años, o sea, contra natura,
porque el liberalismo nos enseña de que para vivir bien hay que producir y hay que vender. ¿No? Ahí está la riqueza de la nación, eso lo escribió Adam Smith hace más de 2 siglos y medio. Y entonces tenemos este problema de que estamos frente a un proceso electoral que de repente va a ir en contra natura de lo que nosotros estamos pensando y estamos hablando. Entonces, esas dos inquietudes para Marcelo. La primera, como yo le había dicho, cuáles son los sectores menos afectados y cómo ve, digamos, el entorno político, porque desgraciadamente el entorno político influye sobre la cuestión económica. Claro, claro, Teo, excelente. Gracias, ingeniero. Sí. Gracias, licenciado Teófilo, perdón. Ingeniero, por favor, si podemos compartir la consulta. Claro, no, creo que son muy oportunas las preguntas del licenciado Teófilo. La primera, empezando por la primera, yo creo que en líneas generales los sectores, digamos, de la economía que están ya siendo menos afectados o incluso favorecidos son los que tienen menos necesidad de contacto humano, de contacto cercano, de cercanía física me refiero, y aquellos que están prestando un servicio colaborativo en el combate de la pandemia. Puntualmente me refiero a los servicios de salud, a la farmacia, a los laboratorios, incluso más allá de eso, cuando digo servicios de salud son las pruebas COVID que a veces se hacen a domicilio, incluso los servicios de detección de síntomas en empleados cuando van a trabajar. Entonces, ese rubro de salud no está afectado ahora, al contrario, es un negocio floreciente. Y como parte de esta línea de los negocios que requieren menos contacto humano, la parte logística que complementa al comercio electrónico es un segmento también muy importante, ¿no? Es decir, lo que es la entrega a domicilio, por ejemplo, o lo que es preparación de pedidos, lo que es almacenamiento, porque es importante entender que la pandemia afecta a las personas, digamos, las va paralizando en sus casas, pero las cosas tienen que fluir, los alimentos, los bienes, los servicios tienen que seguir fluyendo. Entonces, toda esta cadena que hace posible que fluyan los bienes alrededor del mundo y el mercado es la parte logística, como complemento al comercio electrónico, creo que no está siendo afectado, que está viviendo un boom y va a seguir así. Creo también que los desarrolladores, digamos, tecnológicos, los desarrolladores de herramientas tecnológicas, eso es algo que se va a potenciar, que ya se está potenciando. Y finalmente también creo que la manufactura de ciertas cosas, tomamos el ejemplo de los barbijos, pero hay muchas otras cosas más de manufactura local que puede empezar a surgir. Eso también es una oportunidad desde ahora y a futuro también. Indudablemente, como dice Teo, la economía no está exenta de la política, y hoy en Bolivia nosotros tenemos una situación extremadamente compleja, donde hay un riesgo importante de que retorne, digamos, el partido que estaba antes, que al ser un régimen autoritario tiende a justamente ser un freno a las tendencias que hay en una economía libre y direccionarlas con un fin político para un lado. Coincido plenamente, ese es un riesgo muy grande. Todas las tendencias de las que yo hablé, que son globales, como irse de lo físico, de lo tangible a lo virtual, e incluso la menor dependencia de la manufactura china, todo eso puede ser fácilmente coartado por un régimen autoritario si retorna al poder, no me cabe ninguna duda, y ahí uno también tiene una responsabilidad como ciudadano de ejercer correctamente su voto en el momento en que esto se realice. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, hay una consulta desde el ámbito de la academia. Usted mencionaba mucho el cambio también de las perspectivas de la formación que deben tener los nuevos profesionales. Y en esa perspectiva planteaba en línea el tema de emprendimiento. Usted y yo nos formamos en un contexto muy diferente en el tema de la formación, pero evidentemente ya por la influencia de quienes crearon la carrera, tuvimos nomás esa inserción, por lo menos unas pinceladas en el tema de emprendimiento.
En este sentido, desde la academia y para los estudiantes que están conectados, profesionales también y algunos docentes, ¿cómo cree usted que debe ser la nueva perspectiva? ¿Qué necesidades emergentes en cuanto a la formación de los nuevos profesionales del futuro? ¿Qué competencias, qué habilidades son las que usted visualiza desde estas perspectivas, por ejemplo, de la reinvención, una readaptación a los procesos también académicos? ¿Qué le podría decir en ese plano a los estudiantes especialmente y a la institución en su conjunto, ¿no? Claro, yo en principio, es algo que repito siempre, nosotros estamos viviendo una época privilegiada en la historia de la humanidad, porque hoy, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, uno tiene una incalculable, infinita cantidad de conocimiento en Internet, y la única variable, digamos, que marca la diferencia hoy en día es el saber aprender, es el saber seleccionar. En el pasado hablo del siglo XIX para atrás, en la historia de la humanidad, justamente lo que hacía que un grupo de personas sea una élite económica, una élite política, era el acceso a la información. En esa época los libros no circulaban mucho, era un privilegio, era un lujo, y hoy en día es totalmente diferente. Nosotros tenemos toda la información, todo el conocimiento humano casi gratuito y disponible. Entonces, hoy en día una variable para aprender es querer aprender, saber aprender, y sobre todo saber seleccionar, porque cuando no hay información o cuando hay un exceso de información y uno no sabe seleccionar, es casi lo mismo. Es decir, cuando hay demasiada información y uno no la sabe seleccionar, es como que no hubiera. Entonces, es muy importante tener el criterio para seleccionar la información de calidad, la que a uno le sea útil, y transformar esa información en conocimiento. Entonces, mi primer sugerencia es justamente aprovechar esta época, y la variable de saber aprender es clave porque la información está. Creo que a la universidad, a la academia en general, no es ninguna novedad lo que voy a decir, también estaba ya antes de la pandemia, digamos, sufriendo esta transformación o transformándose, y la pandemia va a acelerar. Nuestra forma de aprender está cambiando, eso es innegable, y vamos a tener que adaptarnos. Todavía no sé exactamente hacia dónde va. No creo que desaparezca la función del profesor, de una persona formada, digamos, que guía a los alumnos. Creo que eso siempre va a ser necesario, pero probablemente el rol del catedrático sea más un coach, digamos, para acompañar el desarrollo del alumno, y probablemente vaya a ser vía virtual, que es algo que ya está explorando la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y que yo no me canso de aplaudir, ¿no? Por otro lado, lo que decía el licenciado Teo, es muy cierto, ¿no? Nosotros que estamos en Santa Cruz, hay que entender que Santa Cruz empieza a despegar de 1950 en adelante. Imagínense ustedes que la primer loseta en Santa Cruz se puso en 1966. Eso es hace poco. Antes de eso éramos una aldea. Entonces, Santa Cruz siempre estuvo aislado, digamos, del Estado, y eso no fue necesariamente malo. Una de las cosas más admirables que yo destaco de la cultura cruceña es el haber sido capaz de darnos a nosotros mismos lo que el Estado no nos daba. El Estado estaba ausente en Santa Cruz, pero el cruceño no se quedó de brazos, se dio agua, se dio teléfono, se dio energía eléctrica. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, cuando las cosas no vienen del Estado, se las da uno mismo. Y ese es un espíritu eminentemente empresarial. El estudiante de Santa Cruz tiene que entender y estar a la altura de la herencia cruceña, de la autodeterminación. Es decir, no somos pedigüeños, no estamos esperando que alguien nos los dé, lo buscamos por nosotros mismos. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que es la verdad es que es un brillante mensaje en esas perspectivas, y hay mucha coincidencia cuando también nos ha tocado asumir el tema de espacios para poder gestionar organizaciones, ¿no? Y de hecho, tal vez en esa consigna de ese enfoque es lo que tratamos de hacer nosotros en la facultad, ¿no? Evidentemente hay de repente esperar del Estado y esperar inclusive a nivel un poco de la misma universidad. Creo que la proactividad también y el tema de emprender dentro de la organización también, o dentro de la universidad y la facultad, eso también es
es una línea dentro de la gestión que estamos desarrollando con los docentes, que son un soporte fundamental dentro de lo que es la gestión. Pues la verdad es que sin ellos también las grandes ideas o las mejores ideas no funcionan. Eh, Hay una consulta que nos hacen dentro de la página y dice, ¿usted considera que dentro de los liderazgos, la dirigencia empresarial en general, cree que va a poder adaptarse a estos cambios? O sea, se refiere a las direcciones, a la dirigencia, digamos, de empresas, si es posible que se adapten a estos cambios. Yo creo que forzosamente vamos a tener que adaptarnos para sobrevivir, ¿no? Ahora, quienes lo vayan a hacer y quienes no lo vayan a hacer, eso el tiempo nos va a demostrar. Hay que tener en cuenta que la primera generación de grandes empresarios cruceños, digamos, de 1950, ya no está ahorita dirigiendo empresas por un tema de edad, muchos de ellos ya no están, digamos, entre nosotros. Probablemente las grandes empresas cruceñas están en manos de la segunda generación y probablemente estamos asistiendo a un relevo de la tercera generación en las grandes empresas cruceñas. Pero yo, más allá del empresariado cruceño tradicional, yo creo que este tiempo, y eso es lo emocionante, es un tiempo donde ya no es estático, digamos, ya hay movilidad social. Entonces, usted ahorita puede, si tiene una buena idea y tiene capacidad de ejecución, eso es muy importante, no basta con tener una idea, hay que ejecutarla, eso es lo difícil, ¿no? Uh-huh. Pero si uno lo ejecuta ahorita, un chico que esté ahorita, los que nos están escuchando, de 20 años, 21 años, ellos pueden ser capaces de crear una empresa y en 10 años tener una empresa gigante en Santa Cruz. Esa oportunidad no existía hace 30 años. Las empresas que había eran tradicionales, se requerían grandes capitales, ya estaban, eran las que eran, no había movilidad entre las clases sociales, y hoy en día ya no es así. Hay fortunas que pueden hacerse en periodos cortos si uno tiene la idea correcta, la suerte, por supuesto, y la habilidad. Entonces, me parece a mí, primero, contestando la pregunta, de que la sobrevivencia ya no es un tema de querer o no querer, la adaptación no es un tema de querer o no querer, es una cuestión de sobrevivencia. Veo que el empresariado cruceño tradicional, por lo menos la segunda generación, no tiene esa visión, o va a tener que hacer un relevo para la tercera generación, que seguramente está mejor formada en el mundo digital, pero finalmente es una invitación más allá de las grandes empresas tradicionales de siempre en la economía cruceña, es una oportunidad también para crear nuevos negocios, para tener la confianza en uno mismo y hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que son temas muy apasionantes, pero ante todo nos queda la satisfacción de haber compartido con excelentes profesionales en este espacio, y el tiempo también es nuestro enemigo. No sin antes siempre comprometerlo a que ustedes también nos colabore con aportar a la academia. Ha salido de usted de esta universidad, entonces creo que es nuestra obligación poder participar y le agradecemos por ello, el haberle dedicado tiempo a compartir con los estudiantes y los docentes. De todas maneras, no voy a pasar de alto, dos colegas docentes también le envían su saludo, su ex alumno que está ahí en el Face lo va a poder ver. Entonces queremos agradecer la participación de esta mañana con usted, hablando de lo que es el tema empresarial en la adaptación dentro de los negocios de Santa Cruz de la Sierra. Ingeniero Marcelo, por su exposición y además por compartir con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, ingeniera Juanita, muchas gracias. La verdad que no es una obligación, yo gustoso de contribuir siempre a la universidad que tanto me ha dado, a la que tengo cariño, y a la gente joven. Yo también fui joven ya hace mucho tiempo, recibí grandes consejos de buenos profesores que tenían la Gabriela, así que soy un agradecido y creo que lo que toca es un poco devolver eso. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias al licenciado Teófilo Caballero, muchas gracias a Cristian, y yo siempre a disposición de ustedes. Hasta pronto. Muchísimas gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias, licenciado Teófilo, por dedicarle también tiempo a este espacio y a poder compartir con los colegas y con los estudiantes. Le agradecemos muchísimo estar en calidad de moderador en esta mañana.
No, las gracias a usted, más bien, ingeniera, como yo le dije al comienzo de este conversatorio, por la iniciativa que usted tiene de llevar adelante, de estar también a la par, ¿no es cierto?, del, del ámbito tecnológico, ¿no?, en este tema de conversaciones virtuales. Felicitar también al ingeniero Marcelo Áñez, yo lo dije al comienzo, en realidad nosotros nos sentimos muy contentos porque él es un producto de nuestra facultad, así nosotros queremos idealizar a nuestros jóvenes, eso es lo que yo les recalco en el aula, ustedes tienen que idealizarse, le dije, en el futuro, ¿no? Porque es un profesional que se ha abierto el camino en el contexto nacional, en el contexto internacional. No es fácil para un cruceño abrirse camino en multinacionales. Y entonces Marcelo Áñez nos demuestra que sí se puede, y que hay la voluntad de hacerlo si es que nuestro esfuerzo personal, ¿no?, va acompañado con el sacrificio. Creo que Marcelo es un ejemplo para todos los que están viendo esta conferencia, para todos los estudiantes que estudian ingeniería comercial, porque ellos creo que tienen que tomarse como émulos esta clase de personas que han surgido, ¿no?, de nuestra facultad, porque son nuestros productos, no me canso de decirlo, ¿no?, y que han surgido en base precisamente a su esfuerzo personal y a su esfuerzo. Cuando las personas quieren, las personas pueden. Entonces, seguramente muchos alumnos que están viendo que aquí en esta sala virtual, tómenlo como émulo, porque creo que uno siempre en la vida necesita tratar de llegar a aspirar a ser alguien, y uno se toma siempre imágenes o émulos de personas que son más que uno, y que le sirven precisamente como motivación en el ejercicio de su vida, tanto personal como profesional. Un saludo para usted, ingeniera, por la deferencia que ha tenido con nosotros, a Marcelo Áñez por su tiempo, por compartir sus experiencias, y a su equipo, y a Cristian, a Mariela, que periódicamente le están acompañando. Gracias, ingeniera. No, muchísimas gracias a ambos. También muchísimas gracias a quienes nos apoyan en cada transmisión, a Cristian y a Marielita. También quiero despedir de este programa, pero también no sin antes hacer la invitación para el próximo lunes a poder seguir en las páginas y poder compartir con excelentes profesionales, donde también ustedes pueden interactuar con las consultas acerca de la temática planteada. No quiero pasar de alto también para poder saludar y agradecer al doctor Remberto Ulloa y al ingeniero electo, quienes han seguido esta transmisión, colegas docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y a todo el público, a los estudiantes que nos han seguido. Muchísimas gracias y tengan ustedes muy buenos días y un excelente fin de semana. Gracias, ingeniero. Gracias, profesor Teófilo. Te presentamos algunas recomendaciones que debes hacer si vas a salir de casa. Recomendación número 1. Lleva siempre un barbijo y utilízalo. Recomendación número 2. Mantén la distancia cuando converses con otra persona. 1 metro de distancia es lo recomendable. Recomendación número 3. Lleva siempre contigo alcohol en gel para desinfectarte las manos. Porque tu salud nos importa y queremos que cuides de los demás.